Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos en esta charla que va a estar dando un amigo de la casa, el doctor Marcelo López Mesa, a quien agradezco muchísimo su presencia, siempre es bienvenido. Sus clases son realmente espectaculares. Hoy vamos a estar hablando sobre la relación de causalidad en la responsabilidad civil actual y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por la extensión del tema, hemos decidido realizarlo en 2 jornadas, en el día de hoy, y la segunda clase va a ser el 7 de mayo por el mismo link, en el mismo horario, ¿sí? 5 de la tarde. Bueno, el doctor Marcelo López Mesa casi que no necesita presentación, pero les voy a contar que es ex juez de la Sala A de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trelew. Y bueno, tiene un currículum muy extenso, ¿no? Pero yo les voy a contar que él es académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, ex asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, profesor titular del Derecho de las Obligaciones de la Universidad de Belgrano. Ha sido profesor visitante de las universidades Washington University, de París, la de Sorbonne, París IT, de Savoie, Francia, Rey Juan Carlos, y de La Coruña, España, de Coimbra, Portugal, de Perugia, Italia, de la Pontificia Javeriana, Colombia, de la República del Uruguay, Católica del Perú, Don Bosco, Porto Alegre, Brasil, de la Pontificia Javeriana, etcétera, etcétera. Y además, esta charla la armamos con Marcelo porque está estrenando nuevo libro que tiene que ver con la relación de causalidad, así se llama, y es su libro número 38. Escucharon bien, el número 38, increíble. Así que bueno, presentando también el libro, que está coescrito con Philippe Letourneau. Marcelo, bienvenido y bueno, somos todo oídos. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Irene, por la presentación. Muchísimas gracias a Microjuris por el espacio. Y a todos ustedes por la presencia en esta tarde, que es una tarde bastante movida, donde muchos están en este momento, digamos, en defensa de la educación pública, luchando, digamos, por sus ideales, lo cual nos sumamos, pero yo creo que la mejor forma de honrar a la universidad, los que hemos sido hijos de la educación pública, es enseñando. Así que no vamos a dejar pasar esta oportunidad para hacerlo. Obviamente es un honor para mí estar presentando un tema, una conferencia, en la cual se presenta un libro que escribí con mi maestro, con uno de los mejores civilistas del mundo, que a mí literalmente me cambió la vida, de quien fui colaborador en la monumental obra suya, en tres o cuatro ediciones del año 2010 al 2014, 2010, 2012 y 2014, de su Droit de la Responsabilité et Contrat, de Editorial Dalloz, de París, una de las casas editoras más importantes del mundo en derecho. Así que es un gran placer, una alegría compartir el libro con él y esta tarde con usted para hablar de causalidad, que es un tema que es la base del libro y que sobre todo creo que es un tema que hasta la irrupción de este libro en el derecho argentino se hablaba muy poco, porque es un tema muy complejo, que mucha gente no conoce bien, incluso lamentablemente conozco gente que hasta ha escrito artículos y hasta libros sin conocer bien el tema de la causalidad. Y se nota muchísimo. Por eso vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la causalidad? ¿Cuál es su rol? ¿Qué pasa con la causalidad, digamos, en el derecho actual? Y para comenzar a hablar de causalidad, lo mejor es recordar una frase, a mi juicio imbatible, de un querido amigo que me regaló su tesis doctoral sobre causalidad, que es un grueso volumen en francés, Christophe Kessel-Ambrunas, querido amigo, profesor francés de Derecho Civil, que dijo que la causalidad ocupa topológica y lógicamente una plaza central en la responsabilidad civil, y que ella es la condición profunda de la responsabilidad civil, la que no puede concebirse sin computar la causalidad, pese a reunir las demás condiciones. Es decir, que la causalidad es un elemento imprescindible de la responsabilidad civil y algunos dicen incluso que es su base misma. La responsabilidad civil es un concepto entonces consustancial al de causalidad, puesto que
La primera requiere y presupone necesariamente la causalidad, ya que no puede existir sin un vínculo comprobado de ella. La imputación causal no es un conjunto de ocurrencias o de excesos de imaginación de jueces presuntamente justicieros, como uno pudiera creer leyendo algunos fallos argentinos. Hay jueces que no entienden que no se gana en sustancia adjetivando, y entonces presumen la relación causal, lo que ahora está prohibido por el artículo 1736, última parte del Código Civil y Comercial, o intentan sustituirlas sustituir el nexo de causalidad solo por adjetivos, lo cual es inviable. La imputación causal es un sistema esencialmente reglado en vez de discrecional. En el derecho argentino, las normas rectoras de la causalidad son innegociables. Es decir, el juez no puede disponer de lo que el legislador ha establecido en materia de causalidad. Por ende, los jueces argentinos no pueden cambiar el sistema causal elegido por el legislador, no pueden presumir la causalidad porque el legislador se los ha prohibido. Las únicas presunciones de causalidad que acepta el artículo 1736 son las presunciones legales. Por ende, los jueces no son libres de determinar la causalidad a su antojo o según sus particulares criterios en el sistema argentino actual. Solo falta, si uno lo mira bien a los repertorios, en algunos excesos que ha habido últimamente, solo falta que alguien invente una causalidad diferenciada, por ejemplo, para los vulnerables, distinta del resto de las personas. Hoy en día con los vulnerables se ha hecho cualquier cosa. Es más, se ha quebrado el principio de igualdad ante la ley, porque los vulnerables están por encima de todos. A ellos se les da lo que a nadie se les da, se les libera de cualquier torpeza, en fin. Ese tipo de excesos nunca son buenos, por más que las finalidades puedan ser loables. El inconveniente que algunos jueces soslayan y algunos operadores jurídicos y supuestos doctrinarios también en materia de causalidad, el inconveniente radica en que no hay libre albedrío, por ejemplo, para los magistrados en la imputación causal. Existe la necesidad, el requisito, la exigencia de aplicar con razonabilidad y coherencia un sistema legal dispuesto por el legislador. En otros países, por ejemplo en el derecho francés o en el derecho español, algunos aplican la equivalencia de las condiciones, que es otro sistema causal, o la causalidad virtual. ¿Por qué? Porque en esos países el legislador no ha escogido un sistema causal. En cambio aquí sí. Entonces, para poder condenar a alguien a resarcir, el hecho dañoso debe estar conectado por un nexo adecuado de causalidad a la conducta del dañador o a la intervención activa de una cosa ubicada en su centro de garantía. Si en su esfera de garantía, si no se logra acreditar un nexo de causalidad entre la actuación del dañador o la intervención de una cosa suya en la causación del daño, pues no hay daño resarcible, por lo menos respecto de esa persona. Y esto es incluso así en la responsabilidad objetiva, porque aún en la responsabilidad objetiva se requiere la existencia de un nexo de causalidad. De modo tal de que la causalidad es un vínculo objetivo, material, fáctico, y como más quieran llamarle, con tal que recuerden que las circunstancias del dañador o del dañado no tienen ninguna influencia en la configuración de ese nexo, que ese nexo es enteramente objetivo y que toma en cuenta una base de previsibilidad. Esa previsibilidad es una previsibilidad media. Por ende, no se aplica en esta materia la regla del artículo 1725, primera parte del Código Civil y Comercial, contrariamente a lo que algunos superficialmente creen. ¿Qué es la causalidad? Una cadena. La causalidad es una cadena de circunstancias que eslabona una serie de condiciones de las cuales sobresalen una o dos, en el peor de los casos tres, causas. Es decir, que esa cadena causal está compuesta por unas cuantas condiciones y que toda causa es una condición.
porque es una condición que asciende al rango de causa, pero no toda condición es una causa. De modo tal de que en esa cadena causal no se puede utilizar, los magistrados no pueden utilizar ese supuesto método de la supresión hipotética, como lo dije en algún fallo mío cuando era juez. ¿Por qué? Porque eso se puede utilizar, ese sistema de supresión hipotética se puede usar, por ejemplo, en el sistema de equivalencia de las condiciones o en la causalidad virtual. En aquellas teorías que parifican entre condición y causa. La causa es una condición más. De modo tal de que los jueces pueden suprimir cualquier condición y entonces determinan que esa sea la causa, porque pueden elegir, como se dijera, ad gustum, es decir, a gusto, a placer. Nuestro sistema, el que sigue el Código Civil y Comercial argentino, es el de la causalidad, que seguía antes el Código de Vélez, es el de la causalidad adecuada, que es un sistema no parificador, es decir, no parifica entre condición y causa, sino que las distingue. De modo tal de que en una cadena causal hay múltiples condiciones y una o muy pocas causas. Y el método de la supresión hipotética es inaplicable a un sistema causal como el elegido por el legislador que dictó la ley 26.994, es decir, el Código Civil y Comercial. Así que olvídense de la supresión hipotética. ¿Por qué? Porque como dije en un voto en mi Cámara de Trelew, Sala A, cuando uno suprime una condición, está cortando la cadena causal a la altura que desee, con lo cual en definitiva está tergiversando el nexo causal al elegir una que puede no ser necesariamente la causa. Así que supresión hipotética, olvídense. Y entonces, ¿cómo se elige la causa? ¿Cómo se determina la causa? A través de un proceso mental en el cual se determina cuál de las condiciones tuvo una especial predominancia en la causación del resultado. Sin olvidar que la causa es un ligamen físico y externo que, por ejemplo, no se puede trazar un vínculo causal caprichosamente, sin una base jurídica. Sin causalidad material no puede haber causalidad jurídica. Que la causalidad jurídica no es ni una causalidad puramente material, ni una puramente científica, aun cuando tiene componentes de ambas. La causalidad material es la raíz de la causalidad jurídica, pero no equivale a ella. ¿Por qué? Porque la causalidad física o material exige una depuración a través de un proceso mental reflexivo para obtener así la causalidad jurídica. ¿Y cómo se determina la eficacia causal de determinada condición? Analizando el curso normal y acostumbrado de las cosas, el curso corriente y ordinario, es decir, la normalidad. Aquella condición que normalmente, corrientemente, presente una predominancia tal en la causación del resultado, es una causa. Las demás permanecen siendo condiciones. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los resultados anómalos no se imputan. Esto nos lleva a hacer algunas precisiones. En toda determinación causal tiene que haber una base fáctica. ¿Por qué? Porque si no hay una causalidad fáctica, nunca puede haber la jurídica. Una vez me tocó resolver un caso, el caso Pinilla contra Codistel, en el cual el mismo actor en la demanda reconocía que no sabía cuál era la mecánica del accidente, porque él se había desmayado al momento de sufrir el daño y no había testigos. Entonces no sabía cómo habían ocurrido las cosas. Primera premisa. Cuando uno no conoce cómo sucedieron los hechos, jamás puede establecer un nexo adecuado de causalidad. Entonces, si tuviéramos que hacer una comparación, diríamos que la causalidad jurídica necesita de una base fáctica
pero no equivale a ella. Por eso algunos jueces se confunden y confunden causalidad jurídica en los términos del artículo 1726 del Código Civil y Comercial con causalidad fáctica, sin entender que es la base, pero no, o que es una condición necesaria. La causalidad fáctica es una condición necesaria de la causalidad jurídica, pero no es una condición suficiente. La condición suficiente es la suma de las condiciones necesarias. Entonces, la causalidad fáctica da un indicio, una base, una raíz de causalidad jurídica, pero nada más. Si tuviera que, a su vez, la causalidad jurídica no tiene que estar descartada por la ciencia. Si, por ejemplo, en un expediente en donde se reclama la reparación de un daño, hay una pericia de un perito ingeniero que dice que ese estímulo nunca puede provocar ese daño, que eso científicamente es ilógico, irrazonable, impensable, el juez no puede forzar la causalidad en contra de la ciencia. Ahora bien, si en cambio la pericia dijera que no está probado en ese caso que ella haya sido la causa, es otra cosa, porque en ese caso el juez podría establecerla por el principio de normalidad, artículo 1727 del Código Civil y Comercial, es decir, lo que es normal o acostumbrado, el curso normal y ordinario de las cosas. Pasando esto en limpio, vamos a hacer un grafismo, una comparación. Si tuviéramos que comparar la causalidad con un cuadro, la causalidad jurídica es el cuadro completo, ya pintado. La causalidad fáctica es el bastidor y el lienzo. Si yo no tengo un bastidor y un lienzo, o una madera, por ejemplo, pero decir una base fáctica, una base, yo no puedo pintar. Entonces, ese bastidor y ese lienzo es la causalidad fáctica o la causalidad física. La causalidad científica serían los pigmentos y los pinceles usados por el pintor, que sería el juez en este caso. Y finalmente el cuadro terminado sería la causalidad jurídica, que tendría una base fáctica, una sustancia científica, pero que en definitiva sería una suma de ellas a través de una racionalización y aplicando conceptos jurídicos. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que la causalidad cumple dos funciones en el derecho argentino y comparado. La primera es una función atributiva, es una función determinativa, es decir, la causa identifica un responsable, atribuye este daño al responsable que está ligado en forma adecuada, a través de un nexo causal adecuado, a la causación de ese daño. Pero cumple una segunda función, que es una función reparatoria o cuantificatoria, que es establecer hasta dónde debe llegar la reparación. ¿Por qué? Porque la causalidad segmenta el daño resarcible. Contrariamente a lo que dice el artículo 1740, que la reparación debe ser plena, eso es una mentira. La reparación nunca es plena. Porque para que haya una reparación que sea plena y que signifique la vuelta anterior al momento del daño, no tendría que haber hechos de imputación causal. No tendría que existir en el Código Civil y Comercial los artículos 1726, 1727, 1728, ni darle al juez la posibilidad de amenguar, de reducir la reparación, artículo 1742. Entonces, de momento, que los resultados anómalos, es decir, los que salen de lo que es previsible, de lo que es normal y ordinario, el curso normal y ordinario de las cosas, esos resultados anómalos no se imputan. Las consecuencias casuales tampoco se imputan. Las consecuencias remotas no se imputan. ¿Dónde está la reparación plena? Entonces, vemos así como
el nexo causal, además de imputar a un responsable el daño, segmenta el daño resarcible. ¿Por qué? Porque el daño es como una piedra que se arroja a un estanque de agua quieta. La piedra genera multitud de ondas y obviamente que el responsable no puede ser obligado a repararlas todas, sino repara las que están más cerca del centro de la piedra, donde cayó la piedra. En el derecho, la causalidad lo que hace es atribuir una determinada cantidad de consecuencias, las consecuencias inmediatas y las consecuencias necesarias, y en ocasiones extiende un poco más, por ejemplo, artículo 1728, a las que pudieron tenerse en consideración al momento de contratar. Es decir, que serían consecuencias mediatas, pero nada más, mediatas previsibles, pero nada más. ¿Por qué es esto así? Porque ir más allá e imputarle consecuencias que vayan más allá de lo inmediato previsible a una persona significaría hacerlo responsable de consecuencias que son imprevisibles. Y hay una cadena de hierro que une al daño con la previsibilidad. El daño imprevisible no se puede resarcir. ¿Por qué? Porque la conducta del responsable no está relacionada causalmente en forma adecuada con los daños imprevisibles, que escapan de su control. Por eso son inaplicables en sistemas como el nuestro, donde rige el Código Civil y Comercial, son inaplicables las consecuencias remotas. Y son inaplicables teorías que imputan consecuencias remotas, como la de la equivalencia de las condiciones. Entonces, la causa se establece a partir del principio de normalidad, artículo 1727. La relación de causalidad debe ser probada por quien la alega. Y las únicas presunciones que se admiten son las presunciones legales, artículo 1736, última parte. Algo más que hay que tener en cuenta para saber bien qué es la causalidad es que en el nexo de causalidad, así como no se aprecian las condiciones personales del causante del daño, del dañador, tampoco se valora la justicia o injusticia en el nexo causal. La causalidad adecuada es una causalidad objetiva, por ende no entra en subjetividades. La causalidad adecuada es el sistema escogido como regla por el legislador argentino que dictó el Código Civil y Comercial. Es decir, que esta causalidad es una causalidad axiológicamente neutra. Si no valora la justicia o injusticia en el nexo causal, quiere decir que hay una neutralidad axiológica en el vínculo causal. Por eso se trata de un ligamen material y objetivo. Ese ligamen debe seguir el curso causal ordinario de las cosas. Por ende, un curso causal en el derecho argentino no puede ser inverosímil. Aquellos que plantean en el derecho argentino relaciones fácticas en contra de cierta plausibilidad, evidentemente se equivocan, porque el curso causal no puede ser inverosímil ni ser todo lo contrario de algo plausible. La relación de causalidad requiere de previsibilidad del resultado dañoso, porque sin previsibilidad del resultado dañoso no hay causalidad adecuada. ¿Y cuál es la previsibilidad? La previsibilidad exigible a un sujeto medio, a un sujeto término medio. Por ende, las condiciones especiales de formación, de conocimiento de la gente no se tienen en cuenta. La causalidad, entonces, en ese marco, en el derecho argentino y en la causalidad adecuada, se establece a través de un análisis abstracto. A diferencia de la culpabilidad se establece a través de un análisis concreto, donde sí entran a jugar las circunstancias de tiempo, lugar y personas, como establece
el artículo 1725, antes 902 del Código Civil de Vélez Arfield, que a su vez Vélez lo tomó del Código Civil de Prusia de 1794. Dicho todo ello, para avanzar, digamos que los jueces no pueden cambiar el sistema causal elegido por el legislador, ni analizar caprichosa o capciosamente ese nexo causal. Y entonces, el prejuicio y el fanatismo no pueden tener lugar en la evaluación de la causalidad. El punto de partida de toda evaluación causal son los hechos probados en la causa. No se puede partir de inferencias, de una imaginación desbordada, de un mero voluntarismo, sino que hay que partir de los hechos probados en la causa, el principio de adquisición procesal. ¿Y cómo se determina la causa? Analizando lo que era más probable que hubiera ocurrido al momento del hecho dañoso, según la experiencia, según la normalidad o según la estadística, si no se cuenta, por ejemplo, con una pericia. Es decir, que lo más probable que hubiera ocurrido al momento del hecho dañoso es lo que determina la existencia de un nexo causal determinado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los jueces deben analizar la causalidad con un espíritu crítico, porque un juez no puede manifestar candidez al evaluar el nexo causal. Un juez no puede ser cándido, no puede ser un inocente. Por ende, para cumplir el requisito legal de causalidad adecuada, artículo 1726, la causalidad física o material exige una depuración para obtener así la causalidad jurídica. En ese proceso depurativo, el crudo materialismo de la causalidad física es refinado, es sometido a un proceso racional que descansa sobre la existencia de topes, de límites o de techos de imputación, como los establecidos por los artículos 1726, 1727 y 1728 del Código Civil y Comercial. Esa es la base. La evaluación sensata y razonable de probabilidades en esa evaluación causal es el eje del sistema. Y si la apreciación causal es incorrecta, sesgada o capciosa, todo el esquema causal se desmorona. Llegado a este punto, ya podemos definir qué es una causa. Una causa es básicamente una alta probabilidad. Causa igual probabilidad calificada o alta probabilidad. Yo tenía un jefe cuando yo era relator de la Cámara de Apelaciones de Neuquén hace muchos años, cuando empecé mi función judicial, yo tenía un jefe que le gustaba dar premios consuelo. Él hacía ideología de la reparación, digamos. La ideología de la reparación es una ideología que en Argentina es más bien vergonzante, porque salvo Carlos Gersi nadie la reivindicaba para sí. Y esta ideología de la reparación, que también hay en Francia y en otros lugares, implica que al que reclama algo hay que darle. Por eso, por ejemplo, cuando un infortunio laboral que tiene una persona que es, ya digamos que ya ha tenido varios y sabe cómo es la cosa, insiste en que le duele, por más que no figure ningún signo en los estudios, y muchas veces los médicos, aunque sea un 5% de incapacidad, le dan. Básicamente por esta ideología resarcitoria, que hay que reclamar algo hay que dar. Así sea un premio consuelo. Entonces, ilegal. Y el que era mi jefe en aquel momento, que no era una persona demasiado sensata ni muy formada jurídicamente, por ahí me decía, dale un 10% de causalidad. Pero doctor, la causalidad no se asigna así. Vos pensás mucho. Dale un 10% de causalidad, pobre muchacho, mirá lo que le ha pasado. Sí, yo entiendo, pero este es básicamente una víctima de sí mismo. Y lo que vamos a hacer con este fallo, si hacemos lo que usted quiere, es beneficencia con dinero ajeno, que no es el rol del juez. El rol del juez en la causalidad es
determinar ante una multitud de antecedentes que posiblemente podrían haber sido el origen del daño, determinar uno, como mucho dos o tres, en el caso de la co-causación, determinar cuál ha sido el elemento que determinó el daño porque lo disparó. En esa labor, el juez debe efectuar una selección, retener algunas condiciones que son determinantes para elevarlas al rango de causas y excluir otras que simplemente quedan como condiciones. Y las condiciones no son indemnizables. Las teorías propuestas en materia de causalidad tienen por objeto establecer criterios objetivos que permitan efectuar esa selección entre condición y causas, o condiciones y causa, y básicamente que establezcan una determinación admisible sustancialmente, no establecida según la base del capricho. Hemos visto entonces que la determinación causal no puede ser discrecional, sino que tiene que ser hecha según el sistema causal establecido por el codificador. El ligamen causal, de tal modo, tiene un componente lógico o racional de base, pero también tiene un componente apreciativo, que está dado a la subjetividad del juez que lo evalúa. Por eso podría afirmarse que el nexo causal no es una vinculación entera o meramente lógica, y menos aún una relación trazada a partir de un exceso de racionalización o de entusiasmo, sino que debe ser una determinación o el trazado del nexo causal debe importar un cierto voluntarismo, pero no un exceso de voluntarismo. Por ello, una buena faena judicial de indagación causal debe buscar un equilibrio entre inteligencia y voluntariedad, entre racionalidad y facticidad. El juez debe resolver el caso que se le presenta de un modo razonable, lo más objetivo posible, tomando como punto de partida los elementos probatorios colectados en la litis y tratando de captar correctamente cómo fueron los hechos, ubicándose en el momento previo al siniestro, el accidente, por ejemplo, y buscando determinar cómo hubiera sido la saga, la sucesión de los hechos, si el hecho dañoso no se hubiera producido o si la chance perdida no se hubiera frustrado. Básicamente es un razonamiento contrafáctico. Se basa en analizar lo que hubiera pasado si no hubiera ocurrido algo que sí ocurrió. Entonces, muy inteligentemente, dijo Salvatore Patti, el maestro Salvatore Patti, que escribió un magnífico libro con Pietro Resigno, posiblemente el mejor civilista italiano actual, Pietro Resigno. Patti y Resigno escribieron un libro que se llamaba La génesis de la sentencia, que fue traducido del italiano al español en Perú por un colega mío, amigo, César Moreno More. Y en ese libro dice Salvatore Patti que el juez debe proceder a la construcción de los hechos en el proceso, no dando por sentado que los hechos sucedieron como alega el reclamante, sino comprobando, a la luz de las pruebas adquiridas en la litis y del principio de normalidad, es decir, que las cosas ocurren del modo que es normal o acostumbrado, si esos hechos ocurrieron de ese modo o no. El magistrado debe conformar la plataforma fáctica a resolver con cierta dosis de escepticismo, de sana crítica, evitando ser engañado por las partes o avalando en su sentencia la alegación de cursos causales inverosímiles, fundados en la falta de suficiente cuestionamiento de la otra parte, etc. Haya o no cuestionamiento de la contraria, el curso causal no puede ser improbable, ni menos aún inverosímil o antojadizo.
Por eso, el curso causal que traza, que establece el juez, debe poder superar un análisis serio, sensato, a la luz de las máximas de la experiencia. Por eso, como dije antes, los jueces no deben ser cándidos, no deben ser excesivamente inocentes, ni hacerse el tonto. La candidez o inocencia es incompatible con el ejercicio de la función judicial, que requiere de agudeza de análisis, de una mirada atenta de los hechos en disputa y de un respeto por la investidura que se ejerce, que obviamente no se puede rebajar hasta que lo tomen por tonto. Personalmente he visto, a lo largo de mi carrera, he sido dilatada ya a esta altura, personalmente he visto litigios en los que todas las partes mentían, muchas veces por diversas razones que iban desde el pudor a evitar confesar un delito. Otras veces las partes callaban detalles esenciales para comprender bien el pleito, y estos pleitos eran resueltos como si se tratara de juegos de ficciones librados a la habilidad ocasional de los litigantes, que es lo que debe evitar siempre un juez. Una vez me pasó, cuando era relator, que llegó a la Cámara un expediente en el cual simplemente la parte actora, que era una mujer que había salido lesionada en un accidente de tránsito in itinere, que demandaba a su patrón por los daños que había sufrido, que eran la incapacidad absoluta, había quedado en silla de ruedas. Y el demandado simplemente contestaba la demanda como si se tratara de un accidente itinerario común y silvestre. Y se trataba de una prostituta que demandaba a quien la manejaba, es decir, póngale el nombre que quieran, para su proxeneta, que la estaba llevando a trabajar a un cabaret de lujo que había en una estancia. Nada de esto se dijo, ni por una parte ni por la otra. Sin embargo, era sabido en el lugar donde ejercía en aquel momento un cargo judicial, los condimentos de este proceso. Por eso mismo el juez no tiene que ser un cándido, sino que un buen juez debe ser lo suficientemente agudo para saber si le están mintiendo, si lo están engañando, si no le dieron todos los datos, sobre todo cuando son datos relevantes para poder juzgar el asunto. Dicho todo ello, podemos decir algo más, que como jurídicamente la causalidad requiere de la previsibilidad del resultado, no solo desde el punto de vista de un científico de élite, por ejemplo, según el artículo 1725, que eso no se aplica a la causalidad, ni desde la óptica del sujeto actuante, sino desde la óptica de un agente término medio, o de un sujeto promedio, la previsibilidad de un sujeto promedio de la condición en la que se encuentra el dañador. Y esa visión, esa previsibilidad, de acuerdo a la experiencia cotidiana de ese segmento de personas en que se ubica la gente, establece una causalidad jurídica que parte de no haber tenido la previsión necesaria para evitar el daño. Es decir, no se puede hacer de la causalidad un análisis absolutamente ajeno al público en general y a la gente del daño en particular, porque en ese caso faltaría la previsibilidad del resultado, que no es ni podría ser una previsibilidad solo posible de ver, de advertir, para los miembros más preclaros de la academia. Entonces, todo esto nos lleva a entender que en el ordenamiento argentino y en muchos otros, la imputación causal corta la imputación a cierto nivel de consecuencias. En el caso argentino, a nivel de las consecuencias inmediatas y necesarias, y ocasionalmente inmediatas previsibles, en el caso del artículo 1728. Y deja siempre sin cobertura las consecuencias causales y remotas, que al estar muy alejadas del hecho dañoso y del control y previsión de la gente, ya no son consecuencias adecuadas, entre comillas, en su relación causal con la acción o conducta
reputada como menoscabante, como dañosa. Algunos jueces en el derecho argentino actual, desde hace unos años, vienen aplicando un sistema reñido, sistema causal reñido con la causalidad elegida por el legislador. Ese sistema es el de causalidad virtual o equivalencia de las condiciones. Podemos por lo menos 4 fallos señalar que siguen este sistema. Verdaderamente yo escribí un artículo alguna vez en el año 2013, en la ley, donde ya hablaba de la causalidad virtual. Ya había algún antecedente. Pero pensé, sinceramente, que con la sanción del Código Civil y Comercial y con la vigencia de 2 normas, como los artículos 1726 y 1736, no quedaba espacio para aplicar esta causalidad virtual. Que básicamente la causalidad virtual o la equivalencia de las condiciones son sistemas que le permiten al juez una enorme discrecionalidad para poder elegir directamente la causa a través de su sola voluntad. Y entonces la causalidad virtual es un sistema que saltea etapas, que asigna el rango de causa a un antecedente que, por ejemplo, puede ser lógica y cronológicamente remoto, lo que choca de frente con normas vigentes de nuestro país. Por eso, viendo esas normas, yo pensaba que no iban a poder aplicar más la causalidad virtual o la equivalencia de las condiciones. Generalmente no le llaman así porque prefieren que pasen el bulto desapercibido. El caso es que contra mi pronóstico, ya en el año 2017 hubo un primer fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala A, que aplicó la causalidad virtual. ¿Cómo eran los hechos? Un accidente de tránsito, una persona que es llevada a causa de ese accidente de tránsito a un hospital y en el hospital le contagian algo. Y se imputa en ese fallo el contagio sufrido en el hospital al automovilista que lo colisionó, diciendo que si no lo hubieran colisionado no hubiera ido al hospital y como tal no se hubiera contagiado. Eso es causalidad virtual en estado puro. Eso en el derecho argentino es insostenible. ¿Por qué? Porque que sea el antecedente remoto ya hace que no se pueda imputar. Ese curso causal que comenzó con el accidente fue neutralizado, fue sobrepasado por otro curso causal enteramente distinto, que no se puede imputar al automovilista que colisionó a la víctima. Ese curso causal neutralizado desapareció. Por eso fue neutralizado, desapareció. Y ocupó su lugar un nuevo curso causal que surgió en el hospital y que entonces debe llevar a la imputación al hospital o a determinado médico, si se lo determina, de la causalidad de la muerte de la persona, que fue una muerte ocasionada por una contaminación, por un contagio, no por un accidente. Por más que sin el accidente, esta persona no hubiera estado allí. ¿Ven cómo el método de supresión hipotética nos sirve? Eso básicamente es supresión hipotética, porque suprimen mentalmente el accidente y dicen que sin el accidente no hubiera pasado. Eso es supresión hipotética. ¿Ven cómo nos sirve en un sistema como la causalidad adecuada como método causal? Hay un caso similar en el derecho correntino del año 2021, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, a través de un voto del doctor Semán. Pero en este caso, un caso similar, un accidente con un contagio respiratorio, de un virus respiratorio en el hospital que deriva a la muerte. Y el razonamiento es el mismo, pero esta vez hay una variante, 50 y 50. 50 al automovilista y 50% al hospital. Lo cual ya hace ver que, en principio, no estaban tan seguros del tema de la imputación a el automovilista. El fallo de la Cámara Nacional Civil que le cité recién, en donde se hace todo un juego de palabras,
diciendo que la causa no es la causa, que en realidad, o sea, básicamente para disimular la cosa, se hace un juego de palabras, pero que dice que la infección fatal, por ejemplo, que tuvo en el hospital, es una simple causalidad material. Obviamente eso no es así, esa es la causalidad jurídica. Y dicen que de no haberse producido la fractura de cadera y no haberse requerido el sometimiento a una cirugía, no se hubiese producido esa infección fatal. Esto es causalidad virtual o equivalencia de las condiciones en estado puro. Y obviamente repele al sistema causal elegido por el legislador. Este es un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala A, del 31 de octubre de 2017, en el caso T, T contra ASATACI. Está publicado en la ley 2017-F, página 504. Luego tenemos el caso Correntino. El caso Correntino fue fallado por el Superior Tribunal de Corrientes el 3 de febrero de 2021. Es el caso RAM contra Miguel Ángel Martínez. Y está publicado en la página del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes, evidentemente donde también se puede encontrar publicado en la ley. Y hay un tercer caso en donde ya entran a jugar otras cuestiones, como el tema de la violencia de género. Por eso dije que tengamos cuidado con lo que se hace con la causalidad, porque no va a faltar alguno que termine creando una causalidad de los vulnerables. Bueno, acá se creó una causalidad de la violencia de género, que no resiste el menor análisis, pero bueno. El Superior Tribunal de Justicia de Formosa, el 21 de agosto de 2018, en el caso AER sobre homicidio doblemente agravado, es decir, en materia penal. En ese peculiar decisorio se resolvió que el imputado debía ser condenado por el fallecimiento de su concubina, ya que se acreditó que la roció con alcohol y la prendió fuego, y que aun cuando falleció 21 días después en el hospital, el deceso se produjo como resultado del riesgo creado por la acción del encartado. Pues el hecho de que la oxisa haya tenido un 40% del cuerpo con quemaduras es lo que predispuso la contaminación y posterior infección causante de la muerte en el hospital. Esto, desde el punto de vista penal, no voy a opinar, pero desde el punto de vista de derecho civil, de la reparación del daño, es insostenible. Vemos entonces cómo lo que llevó a una persona al hospital no puede ser la causa del daño que sufriera en el hospital. Es un criterio que no muchas veces se tiene en cuenta y que muchas veces se hace un voluntarismo causal con esto. En esos casos hay sobre todo en el caso de acá de la capital, de la Cámara Nacional Civil y el de Corrientes, hay una aplicación manifiesta de la causalidad virtual que se disimula o se soterra para que no se vea. La causalidad virtual, que es lo que básicamente es en estos casos, pese a que no se dice nada, es una causalidad conjetural, dado que ella no se relaciona según un nexo racional o lógico regular con un efecto, sino que es una causalidad forzada a partir de un pensamiento voluntarista, normalmente inspirado por valores que van más allá de lo lógico y de lo jurídico, como la ideología de la reparación, como la ideología de género, etc. Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos, la pretensión de hacer beneficencia con dinero ajeno. En cualquier caso, la causalidad virtual es una causalidad formal o lisa y llanamente inadmisible en un sistema en que rige la causalidad adecuada según determinación del legislador. La causalidad virtual es la causalidad de la pura forma, del puro artificio. Y otra cosa que hay que precisar, y con esto voy terminando, es que en el Código Civil y Comercial el legislador ha establecido un régimen, un régimen general de la causalidad, que es la causalidad adecuada, pero después en varias normas, artículos 144, 118,
1753, 1756, establece anomalías causales. Es decir, establece causalidades que en principio serían contrarias a la causalidad adecuada, como elevar la ocasión de rango, elevar la ocasión al rango de causa, en el 118, el 1753 y el 1763, o la mera participación al rango de causa en el 144, es decir, la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Por qué es esto? Vaya uno a saber. Lo que sí hay que tener claro es que la flexibilización del nexo causal que puede apreciarse de las normas citadas últimamente, 144, 118, 1753, 1757 y 1763, acarrea un inconveniente práctico. ¿Por qué? Porque en el cuerpo normativo en que esas normas rigen, hay un sistema causal que en principio podría ser incompatible con ella. Entonces no hay otro sistema causal con el cual procesar esas causalidades disímiles o atípicas, pues porque las únicas normas generales en la materia son los artículos 1726 y 1736. De modo tal de que el intérprete tiene que hacer un esfuerzo para tratar de amoldar las anomalías causales a la clave de bóveda o regla por defecto del sistema de causalidad, que es la causalidad adecuada. Cuando digo que el legislador eleva la ocasión al rango de causa, me acuerdo de aquel precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la década del 50, el caso Rabanillo Fernando contra Universidad Nacional del Litoral, donde se dijo que la ocasión solo era un factor de favorecimiento del resultado, pero no su causa. Estas normas, 1753, 1763, quiebran con ese precedente y con la doctrina posterior judicial, dándole a la ocasión una incidencia causal que no debiera tener. Porque la ocasión es un factor de favorecimiento. Posiblemente nadie haya reparado en lo que esto significa. Hay alguna voz ha dicho que hay, digamos, estas asimetrías, pero no ha analizado el problema a fondo ni dado la solución. Yo creo que la única solución aquí es volver al criterio del caso Rabanillo de la Corte. Fernando Rabanillo, era un pagador de la Universidad Nacional del Litoral. Yo recuerdo todavía, cuando yo era un joven relator de Cámara, cuando venían los pagadores a la oficina de cada uno y le daban un sobre que tenía dentro el dinero contado en cada caso y le hacían firmar el recibo. Esos eran los pagadores, venían con una cajita de madera con todos los sobres y pagaban. ¿Ustedes se imaginan, con la inseguridad que hay hoy día, si siguiese el sistema de los pagadores, yendo a darle el dinero en efectivo a cada uno a su trabajo, aparte la cantidad de fajos que serían, porque hoy en día, como el dinero se ha envilecido por la inflación desbordada, serían montones de billetes en muchos casos. El caso de Rabanillo, que era un pagador de la Universidad Nacional del Litoral, su jefe era un jugador empedernido que había perdido muchísimo dinero y que entonces le propuso un negocio espurio al pobre Rabanillo. Le propuso el negocio de que se alegaran o hicieran la denuncia de que le habían robado toda la paga que él tenía que entregarle a la gente como pagador y que se repartiera el dinero. Rabanillo se negó. Y entonces el jefe, que era su jefe, le dio la orden de que lo acompañara al subsuelo de la universidad. Y allí lo mató. La Corte entendió que el hecho de estar en el subsuelo junto con su jefe era la ocasión, y el cargo de pagador era la ocasión del daño, pero no su causa. Bueno, pues estas anomalías que he estado identificando en esos artículos vuelven en contra de ese criterio porque han elevado
la ocasión de un rango de mera facilitación del resultado a una cierta, por virtud de un facilismo causal, han ascendido de jerarquía a la mera condición, a la mera ocasión, que es una condición básicamente, no una causa, y que entonces han hecho que lo contingente pase a ser de esta forma lo causalmente determinante a través de una especie de pase de magia. Por eso creemos que normas tan abiertas, que hacen de la mera ocasión la causa del daño, plasman una suerte de travestismo causal, induciendo a confusión a los operadores jurídicos, en especial a los menos experimentados o menos formados, que traen inconvenientes y peligrosas derivaciones en su práctica cotidiana. Y no es un detalle menor que el legislador haya establecido un sistema causal como el de la adecuación en el sistema argentino vigente. Creemos que debe volverse a las fuentes, que en alguna reforma próxima del eje LATA, del eje Ferenda, habría que hacer una adecuación de las normas dispersas al sistema causal, y que del eje LATA, es decir, hasta que ello ocurra, hasta que se produzca esta reforma tan necesaria, hay que interpretarlo de un modo inteligente por parte de los jueces para que interpretativamente se pueda llegar a una solución así. Dicho todo ello, y para cerrar, creo que el juez que hace una indagación causal y el abogado que la propone en la demanda o en la contestación, porque en definitiva los escritos de los abogados en la faz constitutiva del proceso, en la faz postulatoria, en el fondo son borradores de la sentencia, porque le dan al juez los elementos sobre los cuales va a poder trabajar. Yo siempre digo, un escrito inteligente de un abogado es un manjar para los magistrados porque le permite trabajar con materiales nobles, en vez de andar utilizando elementos que uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente escriba estas cosas? Entonces, hacer una buena apreciación causal en la demanda o en la contestación implica darle al juez elementos de juicio para elaborar su juicio de adecuación causal, es decir, su nexo de causalidad determinado. Y por eso es importante tener en cuenta, como regla general, aquel consejo que uno de los mejores juristas españoles actuales dio a todo aquel que indagara la causalidad, que es el maestro Pablo Salvador Coderch. Pablo Salvador Coderch dijo que la regla fundamental en materia de evaluación causal es: no tomarás la causalidad en vano. Yo creo que este es el consejo más importante a seguir. Hay gente que toma la causalidad en vano, que hace juegos de palabras, adjetiva. No. Lo que hay que hacer es analizar. Es trabajoso determinar la causalidad, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien. Muchas veces los jueces se asustan con la causalidad porque no la conocen. Yo aspiro, sinceramente, a que el libro de 338 páginas que hemos escrito con el maestro Philippe Le Tourneau, lo cual significa un grandísimo honor para mí, enriquezca el debate en el derecho argentino y sudamericano y sobre todo suministre a las personas que tengan interés pautas certeras, concretas, concisas, para entender el tema de la causalidad, que no es tan complejo como algunos quieren hacer creer, sino que muchos lo han hecho equívoco a propósito, porque no se han tomado el trabajo de estudiarlo bien, porque no han analizado el código y muchos siguen aplicando ideas viejas pensadas para el código de Vélez, cambiándole simplemente el número de artículo. Y la situación ha cambiado drásticamente en materia de causalidad por la presencia de estas normas que establecen anomalías causales y que en principio no están alineadas con el esquema general. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad lo que hemos hablado aquí. Quedo a disposición para alguna pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias, doctor. Un placer como siempre. La verdad que clarísimo, excelente exposición. Fuiste nuestro manjar, hablando de manjares. Muy amable. Bueno,
Tengo saludos también desde Facebook, hay mucha gente mirándote también en vivo desde Facebook. Un saludo Veamos, a todos ellos. muchas gracias. Bueno, acá hay comentarios, ¿no? Sobre el tema de la aceptación, digamos, en la jurisprudencia sobre la causalidad virtual, ¿no? O sea, que de a poco la jurisprudencia fue receptando el tema de la causalidad virtual. Es una consulta de Moisés Carram. De a poco no, hay básicamente que yo conozca 3 o 4 casos. El Ok. resto sigue por lo menos proclamando la causalidad adecuada y a veces haciendo análisis causales cuestionables, pero siempre dentro de la causalidad adecuada, Ujú. la mayoría. Aquí Tamara Felizmente, dice, sí, felizmente no es una línea que, digamos, esté profundizando, son claro, más bien claro, han sido arrestos aislados. excepciones. Sí, Aquí Tamara dice, no es posible aceptar la causalidad virtual, es un fallo contrario a la ley, no es una derivación razonada del derecho vigente. así es. Después Alejandra Castillo tuvo la amabilidad de compartir el link a la causa Rabanillo, así que ya todos lo han tomado. Muchísimas gracias. Ya quieren el libro, tengo una buena noticia. Para la semana que hacemos la segunda charla, que esto sigue, ¿eh? Hay una segunda charla sobre el tema, el 7 de mayo. Nos hemos puesto en contacto con Amurabi, que es la casa editora de este nuevo libro del doctor, y nos han permitido ofrecerlo con un descuento importante para los asistentes. Así que el 7 de mayo les paso toda la data para que puedan aprovechar esta generosidad de parte de Amurabi, bueno, obviamente festejando la salida del libro, ¿no? ¿Qué más? A ver, bueno, excelente exposición, muy claro, un lujo, gracias doctor. El libro se llama, el libro se La llama relación de causalidad, La relación de causalidad, exactamente. nada más. Está en formato ebook, pero la semana que viene ya sale en papel. Por eso vamos a esperar a la salida en papel, que calculo que quizás la mayoría quiera ese formato. Em, Alejandro Cormick dice, bueno, le encantó la charla y también para aprender a exponer. Dice que es muy buena la charla. Claro que sí. Excelente como siempre, muchas Muy gracias, amable. excelente y enriquecedora exposición, agradecido por los conocimientos compartidos, buenas tardes. Bueno, algún fallo emblemático en materia de mala praxis médica y relación causal. Bueno, hay que hacer uso de la memoria, no sé si se va a acordar ahora, Doc, pero No, en materia médica hay varios. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta en materia médica es que ya no hay un solo ámbito de la responsabilidad médica. Hay gente que todavía sigue creyendo que hay un solo supuesto de responsabilidad médica. No, hay dos. A partir de la Ley de Derechos del Paciente, 26.529, hay dos ámbitos de responsabilidad médica. La mala praxis tradicional y una nueva mala praxis que surge del incumplimiento de los derechos del paciente, es decir, la información, el pedido del consentimiento, el derecho a la negativa. Esa mala praxis es radicalmente diferente de la otra. Entonces, ahí hay una nueva causalidad que aplicar. ujú, ¿Por qué? Porque en ese caso, mucha gente dice, automáticamente, como no le pidió el consentimiento, digamos, debe resarcir, ¿no? Lo que hay que ver es si el consentimiento que no le pidió o la información que no le dio hubieran alterado el resultado. Por ejemplo, no le informó el médico determinada situación a la paciente y tomó una decisión sin ese elemento, ¿no? Sin saber ese elemento. Ahora, si lo hubiera sabido, ¿hubiera cambiado? Cuando me piden en materia médica un precedente, hay un fallo de la Corte de Casación francesa que dice justamente esto. Era una persona que tenía cáncer de cerebro. Le extirparon el elemento, el segmento que tenía cáncer maligno encima. Y con el tiempo desarrolló una enfermedad tipo Alzheimer. Y no le habían dicho que con esa operación era más factible que se produjese esa enfermedad senil. Entonces después reclamó el daño por lo que no le habían informado. Y la casación francesa, con esa sutileza que suele caracterizarla, dijo,
Para que la falta de información genere un daño, tiene que haber habido otra posibilidad, otra opción. Es decir, tiene que haber perdido el paciente una opción por la información que no le dieron. Acá no había ninguna opción. Si a usted no le operaban de esa dolencia, se moría. En vez de reclamarle, ¿por qué no le agradece a esta gente que le salvaron la vida? Entonces, mire qué interesante, ¿no? El precedente ese. No es cuestión de que cualquier cosa que no le dijeron ya automáticamente, no, 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 hay que ver. Porque a lo mejor no había otra opción. Ujú, La otra opción era morirse. claro, Bueno, ese fallo es interesante en esta materia. Y si quieren seguro. ver la distinción entre las dos formas de responsabilidad médica y los criterios que rigen cada una, hay un fallo mío que en su momento dicté, que es el caso Arabia. El caso Arabia, del año creo que 2015 o 2016, de los últimos fallos que dicté en materia médica en Trelew. Si quieren lo pueden ver, bueno, creo que ustedes lo tienen cargado, Irene, Seguramente, en Microjuris, creo que lo tienen cargado. seguramente. Si lo tenemos, sí, la clase que viene ¿Cómo lo no? subo aquí al chat para que todos lo puedan tener. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿la causalidad se ve afectada en el caso de los principios de defensa del consumidor? Lo que pasa que mayormente los principios de defensa del consumidor básicamente son por cuestiones contractuales, es decir, por no haberle cumplido algo. Entonces, si es por eso, ahí no tiene nada que ver la causalidad. Básicamente es una cuestión de información Ujú, inexacta, insuficiente, falta de garantía. Ahora, si en cambio de lo que estuviéramos hablando es de responsabilidad civil por productos defectuosos, ya es otra cosa. Porque en ese caso sí la causalidad podría tener que ver. Ejemplo, eh, hay un caso en Europa, en España y en otros países, que es el caso de la talidomida. La talidomida era un fármaco que se había creado para suprimir los vómitos y las náuseas en las mujeres embarazadas. Y aparentemente para eso era muy efectivo. A fines de la década del 50, 1958, se comenzó a suministrar, lo identificó y lo patentó una empresa alemana que se llamaba Grunenthal. Y después lo franquició, digamos, lo licenció para que lo produzcan otros. El caso es que a los 3 o 4 años que se empezó a, digamos, suministrar este fármaco, empezaron a nacer bebés sin extremidades, con las extremidades acortadas, sin poder caminar, con problemas de movilidad. Y entonces se suprimió preventivamente este fármaco y después se determinó que causaba eso. Bueno, hubo un juicio 50 años más tarde, nunca entendí para qué lo llevaron adelante porque era impensable, ¿no? Pero bueno, a lo mejor querían saber la verdad, básicamente. Avite, Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, hizo este juicio que terminó con una sentencia del Juzgado Civil número 92 de Madrid, que condenó a un montón de farmacéuticas. Yo cuando vi la sentencia, yo fui pasante del Tribunal Supremo en Madrid, así que conozco bastante bien el pensamiento del Supremo. Y yo cuando vi la sentencia digo, esto no pasa el filtro ni de la Real Audiencia de Madrid, ni muchísimo menos del Supremo. Y así fue, lo revocaron. Calcule como calcule los plazos, interrupción, suspensión, lo que sea, 50 años, después está prescrito todo. Si no, sería una risa la prescripción. Y otra cosa que no logró, la jueza no logró bien es establecer el nexo causal. Porque imagínense, 50 años después, ¿qué va a saber qué fármaco tomó de todos los que había? Igualmente yo encontré una solución para eso. Si yo hubiera sido juez en ese caso, yo podría haber, más allá de que para mí estaba prescrito, pero pongámosle que no, yo podría haber responsabilizado a Grunenthal diciendo que era la que patentó y licenció el fármaco, y en todo caso que Grunenthal pague, y en todo caso, si es así, que después lo demuestre que no era el fármaco de ellos, sino el de otro, y repita. Una salida bastante
elegante. Pero en materia de productos defectuosos, por ejemplo, ese fue el precedente más importante, porque eso obviamente no se sabía, y como tal, como no se sabía, en el tiempo en que no se supo, está cubierto. Digamos, los profesionales que lo dispensaron mientras no se sabía, están cubiertos por la Lex Artis. Ya el que lo dispuso, el que siguió dándole a los pacientes a partir de 1962, ahí hay responsabilidad. Entonces, mirá qué interesante que es esto en materia de consumo. Lo mismo si se vendiese, por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de los propóleos? Que vendían un propóleo que había sido saboteado, decían en la empresa, o que estaba defectuoso, decían los que lo demandaron. Bueno, también. Pero tiene que ser algo así, no por un incumplimiento contractual o por un incumplimiento de la oferta, porque eso es contractual, no tiene nada que ver con la causalidad. Perfecto. Bueno, no le quiero robar más tiempo. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado hoy, habernos regalado esta charla hermosa que hizo y nos reencontramos el 7 de mayo a las 5 de la tarde en el mismo link, ¿sí? Ahí quedó alguna preguntita dando vuelta, pero la guardo, la voy a traer en la siguiente clase porque, bueno, ya son las 6:20 y lo quiero liberar. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y los esperamos el 7 de mayo para continuar. El agradecido soy yo y un saludo cordial a todos. Un placer haber podido hablar con ustedes a través de esta plataforma. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.